La misión de observación de la Unión Europea emite veredicto sobre elecciones en Guatemala, 26 recomendaciones clave para el futuro electoral del país. Cambio de mando 2024, equipos gubernamentales negocian detalles, binomio electo confirma toma de posesión el 14 de enero, transición avanza con incertidumbre sobre el lugar de juramentación. Inicia construcción del puente Belice 2 en zona 6, proyecto clave para descongestionar y modernizar la ciudad. Violencia al alza en zona 6 de Misco, 12 crímenes en un mes desatan alarmas. Mensajes justificativos en escena plantean preguntas sobre limpieza social. Vecinos claman por mayor seguridad y presencia policial. Celebración del Día Mundial del Huevo busca romper récord nacional. La industria avícola brilla con un huevo revuelto gigante, mientras expertos destacan su impacto económico y nutricional. ¿Cómo está? Buenas noches. Nos encanta saludarle iniciando la semana este lunes. Mucha información para que usted conozca todo lo que ha sucedido en esta jornada. Junto con todo el equipo le damos la bienvenida y vamos directamente a las noticias, porque pese a que la semana pasada la Corte de Constitucionalidad le rechazó una ampliación y aclaración al Congreso, de momento no ha indicado cómo retomará la elección de Cortes. Para este martes se convocó a la instancia de jefes de bloque, donde se definirán las agendas de la semana y se prevé que uno de los puntos sea precisamente la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, tras 4 años de retraso. El Congreso tiene como plazo hasta el 15 de diciembre para integrar a los magistrados. Y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, señaló que se sumarán, junto con el magistrado Gabriel Aguilera, a los amparos que ya presentaron sus compañeros por el antejuicio que se tramita en su contra por la compra del TREP. Hasta el momento, únicamente 6 de los 8 magistrados han presentado amparos en la Corte de Constitucionalidad con la intención de suspender el trámite del antejuicio por un supuesto mal procedimiento en la Corte Suprema de Justicia. Se consultó a la CC, pero expuso que no ha ingresado ningún amparo por parte de Alfaro o Aguilera. Bueno, y sobre las situaciones, o mejor dicho, sobre las destituciones y traslados en las direcciones del Tribunal Supremo Electoral, la presidenta del Tribunal, Blanca Alfaro, señaló que se debieron a la situación económica del TSE, pero también por aspectos de confianza. En toda institución también tienen que ver que en estos momentos nosotros estamos pasando por una crisis económica. Ahora lo que hacían 2 personas lo va a hacer una persona y esperamos. ¿Es una cuestión de confianza, licenciada? ¿Perdón? ¿Es una cuestión de confianza? Pues también. Mire, la misión de observación de la Unión Europea presentó este día su informe final con 26 recomendaciones para futuros comicios. Además, expuso que las elecciones de este año fueron transparentes y no detectó indicios de fraude. Nosotros no observamos fraude. Bueno, ni nosotros, ni la OEA, ni nadie. Nadie ha observado fraude. Esto es objetivo. Nosotros no hemos observado fraude. En 108 hojas, la misión de observación electoral de la Unión Europea resume el informe de las elecciones en nuestro país, que concluyeron con 26 recomendaciones para que las autoridades guatemaltecas las adopten, entre ellas definir los criterios del artículo 113 de la Constitución sobre la idoneidad, capacidad y honradez de los candidatos a cargos públicos. Sumado a esto, que los magistrados del TSE asuman sus cargos de forma escalonada para dar continuidad a los procesos, así como la posibilidad de que los agentes de la PNC y los elementos del ejército puedan votar. Adicionalmente, sugieren redefinir las sanciones por campaña anticipada y aumentar la difusión de los mensajes del TSE. Sin embargo, en el informe se destaca la judicialización y los conflictos que se registraron en el país derivado de las elecciones. Nosotros no venimos aquí, nosotros no somos una policía de la democracia. Nosotros somos como una auditora que una empresa llama para decir, oiga, ¿qué podemos mejorar de nuestro proceso electoral? Entonces nosotros venimos aquí respetuosamente, analizamos los compromisos adquiridos por Guatemala, miramos su legislación y vemos que no encaja. ¿No? Entonces decimos, bueno, para que esto encaje, para que encaje lo que ustedes han comprometido internacionalmente a cumplir, más su propia legislación,
Hay unos elementos que tienen que ser corregidos, mejorados, cambiados. Las recomendaciones de la misión de observación serán evaluadas por los magistrados para luego pasar a la Comisión de Modernización y Actualización Electoral que se instalará en algunas semanas. Mira, hay recomendaciones pues que tenemos que verificar, como el artículo 113 de la Constitución Política de la República y también el tema de la judicialización. Y ustedes que nos han acompañado también durante todo el recorrido de las reuniones con fiscales, en aquel entonces, ahora representantes de partidos políticos, y también el tema de sociedad civil, porque también nos hacían ver una realidad que tenemos que cambiar en nuestro país. A pesar de los acontecimientos que han ocurrido en el país, el informe se suscribe únicamente a lo sucedido entre el 11 de mayo y el 6 de septiembre, por lo tanto los hechos a partir de esa fecha ya no forman parte del informe, incluso la transición no forma parte de las facultades de esta misión. Con imágenes de Michelle Velázquez y Erika Ávila, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y concluido el proceso electoral del 2023, la Asociación Política de Mujeres Mayas presentó su informe final, abordando tanto la primera como la segunda vuelta. Enfatizan que, una vez más, los pueblos originarios fueron relegados. Ausencia en información en idiomas mayas, falta de presupuesto para incentivar el voto en la población indígena y ausencia de datos sobre la participación de los pueblos originarios son algunos de los hallazgos que la misión de observación de la Asociación Política Mujeres Mayas dio a conocer. Tenemos una ausencia completa de datos desagregados con relación a identificar la participación política dentro de los partidos políticos de mujeres y pueblos indígenas. Esto pues es parte también y evidencia ese racismo estructural que existe, porque en la medida que no se visibiliza a la población y en este caso de mujeres y mujeres indígenas, pues no existen acciones afirmativas que logren garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. En la presentación del informe participó el delegado del Tribunal Supremo Electoral en Quetzaltenango, quien se desligó de la responsabilidad del tema de los pueblos indígenas. Pero eso ya es los encargados de las oficinas de relacionamiento público de la ciudad de Guatemala, los que pueden dar de manera información. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Y conforme avanzan los días, se acerca la fecha en la que se realizará el evento que determina el cambio de mando presidencial para los próximos 4 años. Los equipos de ambos gobiernos ya han comenzado a acordar los detalles. El binomio electo tiene la seguridad de que asumirá el poder el próximo 14 de enero a las 14 horas. Así lo explicó la vicepresidenta Karin Herrera durante una de las reuniones de transición de mando. Según la vicemandataria, ya existe una comisión que ha trabajado con el Ministerio de Relaciones Exteriores para acordar los detalles del evento que se llevará a cabo a inicios de 2024. El primer diálogo para aclarar los pormenores del evento se desarrolló la semana pasada y el segundo podría tener lugar en los próximos días. Además, su equipo de comunicación indicó que aún no se tiene claridad sobre el lugar en el que las nuevas autoridades serán juramentadas. Herrera también mencionó que el partido es consciente de las investigaciones en curso, pero eso no interferirá en que quienes fueron electos asuman. Nosotros estamos conscientes que todo se llevó a cabo en legalidad, estamos conscientes que el pueblo decidió y que debe ser respetada la voluntad del pueblo y que todas aquellas denuncias que hay pues deben de seguir los procedimientos establecidos en ley, respetando los procesos y sobre todo sin violentar la voluntad del pueblo. La postura se da después de que la misión de observación de la Unión Europea respaldara los resultados electorales en los que el partido Movimiento Semilla fue declarado ganador. En medio de una crisis política, la transición de mando entre ambos gobiernos retomó su curso, pero las reuniones públicas entre el presidente Alejandro Yamatei y el presidente electo Bernardo Arévalo no volvieron a realizarse. Con imágenes de María René Barrientos, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Este lunes se desarrolló la reunión de transición del Consejo Nacional para la Vivienda de la Vicepresidencia de la República. En la misma se señaló que durante los últimos 2 gobiernos se ha intentado implementar políticas para mejorar la vivienda de los guatemaltecos, pero no han logrado aplicarse.
Según el Consejo Nacional para la Vivienda, cerca de 1.6 millones de familias en Guatemala carecen de una vivienda adecuada y al menos 843,000 tienen piso de tierra en sus casas. Estas son algunas de las condiciones que, desde hace 2 gobiernos, se han tratado de cambiar en el país, pero las políticas no han logrado ser aprobadas en los consejos de ministros y mucho menos aplicadas. Hoy, el gobierno electo recibió el proyecto para que puedan realizarse cambios dentro de los próximos 4 años, pero el reto es bastante grande. Según el arquitecto Eduardo Aguirre, un tema fundamental para disminuir el déficit habitacional durante el próximo gobierno será la aplicación de programas que permitan acceder a financiamientos. Toda la técnica la tenemos, toda la experiencia se tiene, pero la gente, el problema es que no tiene acceso a esos créditos. O sea, esa gente que mencionamos en la presentación de 1 salario a 2 salarios y medio, trabaja 20 años y ningún banco le da crédito. Y está por verse el próximo año, que es la estrategia número 1 de todos los sectores del Consejo de la Vivienda, la ley de ahorro para la vivienda. Que la persona pueda ahorrar 2 años y con un salario mínimo aunque sea, pero que ese le dé chance de tener un crédito para adquirir un apartamento digno. El vicepresidente Guillermo Castillo explicó que, aunque no se logró la aplicación de una política pública para la vivienda digna durante su gestión, sí hubo avances y ahora solo falta que sea aprobada por los ministros del nuevo gobierno. Ahora bien, si nosotros queremos más vivienda para las personas que lo necesitan, se requieren más recursos y para ello es necesario dotarle al Ministerio de Comunicaciones de esa cantidad, con el propósito de que los viviendistas y desarrolladores que hoy están acá pues puedan apoyar en ese proceso. La vicepresidenta electa Karen Herrera explicó que los proyectos que se implementen a favor de la vivienda dependerán del presupuesto que sea aprobado en el Congreso. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. En otra información, recientemente el presidente electo Bernardo Arévalo y el alcalde capitalino Ricardo Quiñones han planteado estrategias para que se pueda desarrollar o implementar el metro en Guatemala. ¿Cuánto tiempo podría tardar en que este proyecto esté finalizado? Leslie Sánchez nos explica. Tal y como se hizo en 2019 con el gobierno de Alejandro Yamatei, cuando se presentó el proyecto del Metroriel, el presidente electo Bernardo Arévalo sostuvo una reunión con el alcalde capitalino para presentar el proyecto del metro, un sistema de transporte que planea conectar la central de mayoreo del sur con la central de mayoreo del norte, así como el área de Misco con Santa Catarina Pinula. Se trata de un proyecto para el que, según el gerente general de la empresa municipal de transporte, Edi Morataya, se necesitan al menos 36 meses para que empiece a funcionar, es decir, 3 años. Y ese tiempo no incluye el proceso burocrático que incluyen las licitaciones, estudios y aprobaciones en el Congreso de la República. Trenes de superficie tenemos un promedio que podemos ir alrededor de los 24 meses, porque no se necesitan esas obras pesadas subterráneas que se necesitan, ¿verdad? Para los proyectos subterráneos, dependiendo cuántos kilómetros, y para la ciudad de Guatemala, pues prácticamente va a ser la cantidad justa. Los trabajos pueden llegar hasta los 36 meses en su etapa de construcción. Esto siempre se tienen considerados los atrasos porque se encontró una tubería que no tiene un repuesto, los trabajos de mantenimiento. Según Morataya, en países como Colombia, el metro subterráneo costó entre 100 a 120 millones de dólares el kilómetro, mientras que un tren de superficie, por no tener necesidad de excavación, podría costar aproximadamente 40 millones de dólares por kilómetro. El proyecto en Guatemala es ambicioso y plantea la integración de espacios subterráneos y aéreos para que el metro pueda desplazarse, además de utilizar espacios en la línea férrea. Del sur al norte, esta ya lleva más años en planificación, está avanzada un poco más, y la ventaja que tenemos aquí es que ya existe ese derecho de vía sobre la línea del tren. Entonces prácticamente tenemos ya libre esta vialidad. Y como hemos visto en otros países, cuando van pasando los trenes se instalan estos sistemas de plumas o talanqueras que van bloqueando el paso a los vehículos y priorizar el transporte público para su mayor fluidez.
Estos tramos donde se usan las plumas los vamos a ver mucho más recurrentes en el área de Gerona, por ejemplo. Pero aquí surge otro problema. ¿Qué pasa con las personas que viven sobre la línea del tren? El gobierno hizo un censo sobre las familias que viven sobre la línea férrea e identificó que los habitantes del barrio Gerona, otro grupo del norte de la ciudad y uno más en cercanías de la calzada Atanasio Tzul deberán ser reubicados en viviendas estilo apartamentos, proyectos habitacionales que están contemplados en el presupuesto del metro. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y según el gerente general de la empresa municipal de transporte, la diferencia que se tiene en el proyecto del metro con lo planteado hace 4 años con el proyecto del Metro Riel es que ya se inició la construcción de pasos a desnivel que permiten la movilidad del servicio. Sin embargo, en total son 10 puentes los que se requieren para que funcione y de ellos solo 4 han sido construidos. De dichas construcciones, 2 puentes son de gran envergadura, el puente de Belice 2, que ya inició su construcción, y el puente El Frutal, que estaría a cargo de la siguiente administración. Además, se agregan puentes pequeños ubicados en la cercanía del Teatro Nacional y el puente La Barranquilla, entre otros. A diferencia de hace 4 años atrás, no íbamos tan avanzados en la construcción de los pasos a desnivel para poder liberar este flujo que comentábamos antes del recorrido que va a tener el tren de superficie. Ahora ya tenemos prácticamente 4 puentes construidos, es decir, si tuviéramos las bases y los pliegos, toda la parte de la Atanasio Tzul ya se podría estar construyendo la infraestructura para este tren. Esto no lo teníamos hace 4 años. El que se haya dado la licitación y la adjudicación del puente Belice 2 también ocurrió en estos 4 años, ¿verdad? Hace 4 años atrás todavía existía esa incerteza de quién lo iba a pagar. Los trabajos de construcción del puente Belice 2 en la zona 6 de la ciudad capital ya han comenzado. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar alternativas de transporte de manera adecuada y además ofrece una salida alterna para la carretera al Atlántico. Luego de 5 meses de la fecha prevista para iniciar la etapa de construcción del puente Belice 2, se dio el banderazo para que la maquinaria inicie a trabajar sobre la 20 Avenida y Primera Calle de la zona 6 de la ciudad de Guatemala. El puente curvo plantea conectar las zonas 1, 2 y 6 con las zonas 17 y 18. Asimismo, permitirá el paso del transporte proveniente de los corredores económicos, es decir, del Pacífico al Atlántico y viceversa. Al evento de inauguración de este lunes 13 de noviembre acudió Víctor Martínez, concejal primero de la ciudad de Guatemala, quien dijo lo siguiente. Es un puente para poder unificar esfuerzos de múltiples instituciones. Aquí vemos representado con una responsabilidad importante y con una acción al gobierno central. También vemos al sector privado que ha sido parte en el acompañamiento, en la planificación y en la elaboración de estudios previos, al sector privado que tiene la obligación de ser contratista del Estado. Esta mega obra tiene un presupuesto de 1.785 millones de quetzales. Además, contará con 5 carriles para el tránsito vehicular en la parte superior y en la parte inferior tendrá 2 carriles para instalar un metro riel. Otra de las autoridades presentes fue Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quien resaltó la modalidad de adjudicación de este proyecto. Hicimos lo que nunca se había hecho. Modificar el reglamento de la ley de compras y contrataciones precisamente para poner esta modalidad de diseño y construcción, porque no solo es el tema de darle la responsabilidad a la empresa, sino que es también agilizar los tiempos. De lo contrario, tuvimos que haber hecho un evento solo del diseño, que dura tantos meses, y después hacer el evento de la contratación, que muchas veces se caen los proyectos, o no llegan las licitaciones, o no califican las empresas. A pesar de que se tenía previsto de que el puente Belice 2 comenzara su ejecución hace 5 meses, el 1 de junio del año presente, no se sabe con certeza si será entregado en la fecha prevista en marzo de 2027. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Jimena Santiago.
Mire, la Municipalidad de Guatemala sigue trabajando en la reparación del socavón en la zona 5. El proceso de estabilización del terreno está en marcha. Los trabajos por parte de la Municipalidad de Guatemala en el hundimiento que se está formando sobre el Boulevard Lourdes en la zona 5 de la ciudad de Guatemala continúan. Desde el 13 de agosto se alertó a la comuna por el colapso de la tubería que estaba en este sector que atraviesa las aguas del río Negro y que ahora representa un peligro. Sin embargo, ya se están empezando a realizar las bases para la instalación de uno de los dos puentes que estará en este lugar. El 5 de septiembre se anunciaron desvíos en el Boulevard Lourdes con el objetivo de dar paso a la construcción del puente para conectar la ruta que conduce a Calzada La Paz. La Municipalidad de Guatemala anunció que la construcción de los dos puentes se desarrollaría en 4 fases. Ahora se está aún en la fase 2, que son los puentes, donde se ha señalado que se tiene estimado 3 meses para la construcción de cada uno. Esta fase se compone de 2 puentes independientes. Cada puente está diseñado para 2 carriles de circulación, acera y guardallanta de protección. Las medidas de cada uno será de 24 metros de longitud y 9.80 metros de ancho. Tendrá una cimentación por medio de 4 pilotes de 28 metros de profundidad en cada estribo de cada puente, una viga cabezal y un muro cortina de concreto reforzado, una superestructura por medio de 5 vigas metálicas de 48 pulgadas con sus respectivos diafragmas. Además, se instalará una losa de concreto reforzado de 22 centímetros de espesor. Paralelamente se trabaja la estabilidad de los taludes donde se están haciendo anclajes activos y pasivos con muros lanzados, protecciones contra conetas en muros enclavados, la creación de un canal debajo del puente de sección de 10 metros de ancho por 8 metros de alto. En la fase 4 se buscará realizar la mitigación en el Río Negro con la protección de gaviones de 4 metros de altura y 10 metros de ancho, así como disipadores de energía. Según los porcentajes de avances, aseguran que la fase 0 y 1, que abarcaba las medidas de mitigación y la construcción de carriles provisionales, ya han sido ejecutadas en un 100%, mientras que la fase 2, que es la que se encuentra en este momento, avanza con la construcción del puente 1 con dirección de 4 caminos a zona 5 en un 72%. El segundo aún no registra avances. En la fase 3 ya se registra un 10%, mientras que en la que es la 4 aún no comienzan. La comuna asegura que para los trabajos realizados a la fecha se han necesitado alrededor de 18.000 horas hombre. El costo del puente doble sería de unos 17.200.000 quetzales. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Qué bueno, continúa con nosotros porque tenemos más noticias. En la mañana de este 13 de noviembre, el Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil reportó la liberación de una mujer de 40 años y su hija, una menor de 8 años, en jurisdicción de la aldea Canasta Seca, en el municipio de Santa María Chiquimula, Totonicapán. Se exigían 150.000 quetzales a cambio de su libertad. A pesar de la exigencia de esos 150.000 quetzales, un operativo exitoso se informó de su liberación sin realizar pago alguno. Después de llevar a cabo este seguimiento estratégico de la investigación, las víctimas fueron ubicadas y apoyadas por el personal policial. La mujer adulta presentó lesiones en el rostro y fue atendida de inmediato. Mire, y la zona 6 de Misco está emergiendo como un foco de violencia en la capital. En tan solo un mes se han registrado 12 crímenes y en la mitad de estos incidentes se dejaron mensajes escritos que justifican las matanzas. ¿Podría esto indicar un aumento de la llamada limpieza social? Andrea Domínguez estuvo en el sector y nos brinda más detalles sobre estos hechos violentos. Seguimos limpiando. Esta fue la frase que se dejó sobre el carro de una pareja que fue atacada a balazos en la zona 6 de Misco. El hecho se registró la noche del domingo en la aldea Lodebran 2, donde una familia que viajaba en un vehículo fue atacada. En el lugar murió Rodin Orlando Marroquín, de 39 años, una mujer resultó herida y una adolescente de 17 años salió ilesa. Este es el tercer caso en el que se deja una nota junto a cadáveres en la zona 6 de Misco en menos de 7 días. La madrugada de este domingo también se localizó en la entrada de un callejón de la colonia El Milagro, un cadáver envuelto en bolsas plásticas. Junto al mismo fue encontrado una nota que decía: "Esto me pasó por ladrón, servicio social". El pasado lunes 6 de noviembre, dentro de una vivienda en Sacoj Chiquito, fueron encontrados 4 cadáveres, en el que se dejó otra nota que decía: "Esto nos pasó por matar gente inocente. Guerra quieren, guerra vamos a dar también".
Desde el 9 de octubre hasta el 12 de noviembre último, se contabilizan 12 crímenes en la zona 6 del municipio y una de las primeras hipótesis de la PNC es que se trata de rivalidad entre pandillas. Según el Ministerio de Gobernación, es la Comisaría 16 la encargada de velar por la seguridad de las 11 zonas de Misco y la zona 19 de la ciudad de Guatemala. Se ha logrado observar algún tipo de situación ilegal donde se han encontrado cuerpos con algún tipo de rótulo o mensaje alusivo a algún tipo de situación vinculada a extorsiones. Es importante tomar en cuenta que no se descarta en ningún momento varias líneas de investigación que se llevan a cabo y que dentro de la misma estructura criminal pudiera existir algún tipo de disputa y por tal situación pudieran estar ocurriendo ese tipo de situaciones. La comuna por su parte asegura que están intensificando los patrullajes, pero también piden que el ejército intervenga en la seguridad pública. Y en efecto nosotros estaríamos apoyando con la policía municipal en motocicletas, así también como en automóviles, para que nuestra población pues pueda tomar un poco más la calma, ya que estamos viviendo una psicosis en esta época de fin de año, ya que están atentando con estas personas que desconocemos del cuál es el motivo, si es guerra entre pandillas o ya son actos delincuenciales pues que se dan entre ellos. Vecinos de la zona 6 de Misco aseguran que hay áreas como Carolingia o El Milagro en los que no se ve presencia de la PNC ni de la Policía Municipal. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez. Mire, 3 años de prisión y 1 año de inhabilitación profesional fue la pena que se le impuso a la médica y cirujana Julia María Cajas Monroy, quien intervino a una paciente sin haber realizado los estudios correspondientes para descartar alguna patología vascular, considerando que la persona padecía de obesidad. En el 2019, Carmen Lisset Meda Azurdia ingresó al Hospital Roosevelt por una luxación en una de sus rodillas. Después de la intervención quirúrgica presentó complicaciones médicas que resultaron en la amputación de una de sus extremidades y posteriormente en su fallecimiento. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos y el caso llegó a los tribunales de justicia, donde fue condenada por el delito de incumplimiento de deberes. Mientras en un inmueble en la zona 11 capitalina fue localizado posible material arqueológico. ¿Cómo procederán las autoridades y qué se sabe al respecto? Los detalles los tenemos en la siguiente nota. Una alta densidad de material arqueológico fue hallada en una propiedad de la zona 11 capitalina. Entre los hallazgos se encuentran cerámica de barro y obsidiana, así como posibles restos arquitectónicos según el reporte del Ministerio de Cultura y Deportes. Además, se indicó que podría tratarse de vestigios de la ciudad prehispánica Caminal Juyú. Esta información será verificada mediante análisis de laboratorio y estudios arqueológicos que implican excavaciones. Las piezas fueron localizadas durante una diligencia llevada a cabo por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio de la Nación del Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Cultura y Deportes como seguimiento a una denuncia. En el lugar, las autoridades ordenaron la suspensión de cualquier tipo de trabajo con el objetivo de preservar dicho material. El artículo 34 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación establece que los propietarios públicos o privados de terrenos en los cuales existen bienes culturales no podrán oponerse a la ejecución de trabajos de exploración, excavación, investigación, reconstrucción o estudios autorizados de conformidad con esta ley. Prensa Libre y Noticiero Guatevisión realizaron las consultas con las autoridades respectivas del Ministerio Público para ampliar la información. Sin embargo, al cierre de este reporte no se ha tenido respuesta. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Mira, un incendio de grandes proporciones ocurrió en una bodega de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Bomberos voluntarios municipales y la Cruz Roja guatemalteca llevan más de 2 horas trabajando para extinguir las llamas. Equipos desplegados desde 4 lados buscan evitar que el fuego se propague a las casas cercanas. El siniestro se registra en el interior de una fábrica de textiles en la diagonal El Milagro, 36 calle Lodebrán 1, zona 6 de Misco. El tráfico en la zona sigue siendo complicado debido al cierre de varias calles por las motobombas presentes en el lugar. Se está trabajando todavía radar.
Yo creo que un 20% de control, todavía tenemos bastante fuego en el interior. Mire, según el INSIBUME, esta semana se espera la entrada de humedad desde ambos litorales, lo que provocará áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana. El cielo estará parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, y se pronostican lloviznas y lluvias en regiones del norte al centro del país. Además, el INSIBUME informa que el paso de un frente frío al norte de la península de Yucatán, México, generará una mayor entrada de humedad al territorio nacional. Según datos de CONRED, durante esta temporada de lluvias ya se han registrado 67 fallecidos y al menos 13 personas siguen desaparecidas. Los mayores acumulados de lluvia, según el INSIBUME, se registraron en el departamento de Petén. Sin embargo, en las últimas 24 horas no se registran incidentes. Continúa la atención en 10 albergues habilitados para atender a las personas que han resultado afectadas derivado de las lluvias. 2 albergues funcionan en Alta Verapaz con 39 personas, uno en Chimaltenango con 15 personas, uno en Escuintla con 69 y 6 centros se encuentran habilitados en Petén con 265 personas, haciendo un total de 415 personas que están siendo atendidas en los centros por instituciones del sistema CONRED. El sector avícola guatemalteco celebrará el Día Mundial del Huevo con un récord nacional, más de 5,000 huevos revueltos en pasos y pedales. Tenemos los detalles al regresar. Continuamos con más. El huevo es uno de los productos más importantes de la canasta básica y representa el 15% del total de las exportaciones del país. El próximo 26 de noviembre se celebrará el Día Mundial del Huevo en el país, donde harán el huevo revuelto más grande. El sector avícola guatemalteco se ha caracterizado por su dinamismo y crecimiento, el cual tiene un impacto positivo en la economía y en la sociedad del país. De acuerdo a información de CABI, en el 2022 representó 8.597.72 millones de quetzales del Producto Interno Bruto del país. Asimismo, creó 104.984 empleos y pagó 3.239 millones de quetzales en salarios. De igual forma, de acuerdo a datos del Banco de Guatemala, el año pasado las exportaciones de productos avícolas del país totalizaron 234.6 millones de dólares. La carne de pollo representó 202.4 millones de dólares, mientras que los huevos 33.2 millones, representando alrededor del 85 y 15% respectivamente del valor total de las exportaciones avícolas. En este contexto, la gremial de avicultores adscrita a Cámara de Industria celebrará el Día Mundial del Huevo en Guatemala el próximo domingo 26 de noviembre en Pasos y Pedales de las Américas, en donde romperán un récord nacional al crear el huevo revuelto más grande de Guatemala con 5.040 huevos revueltos. José Manuel Segovia, presidente de la gremial, mencionó que el huevo es la fuente de proteína animal más económica y asequible para la población. Además, es un alimento muy fácil de digerir, cuyo aporte calórico no es muy alto, lo cual lo hace aún más saludable. A lo largo de la celebración se cocinará el huevo revuelto y se dará degustación del mismo a los asistentes. Además, se llevarán a cabo otras actividades especiales con el propósito de que las personas disfruten de un momento familiar y conozcan más sobre la industria avícola guatemalteca. Enrique Font, director de la Junta Directiva de Cámara de Industria, dijo que el huevo, junto con la carne de pollo, son las proteínas de origen animal más económicas que hay, que están más al alcance de la población guatemalteca. Las mismas contienen gran aportación nutricional que ayuda a mejorar la calidad de vida, prevenir enfermedades y son un pilar de la economía del país. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Bueno, y ahora continuamos acá en Noticiero Guatevisión, dándole la bienvenida una vez más a Jimena Santiago a este espacio, y aprovechando que ella está acá, le queremos preguntar sobre el programa de Guatemala no se detiene de esta noche, y vamos directamente, Jimena, a darte la bienvenida, pero a preguntarte de qué eje se va a hablar en este programa y cuál será el tema principal. Yo los conozco, pero cuéntaselo a la audiencia. Así es, buenas noches María Luisa y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Esta noche les traemos el eje de infraestructura, el que ha generado mayor interés en toda la audiencia de Guatemala no se detiene. Les traemos el tema específicamente de un proyecto que promete mejorar el tráfico en la ciudad capital, que es el Aerometro. Además, en el reportaje de esta semana, investigamos la viabilidad de este proyecto en este tramo donde se llevará a cabo y qué se necesita para comenzar con esta construcción. Bueno, un tema que a todos, tú bien lo has dicho, nos interesa muchísimo porque tiene que ver con la movilidad y con podernos trasladar de un lugar a otro, pero cuéntanos un poco, porque tú has hecho todos los reportajes y demás, ¿de qué manera se involucrarán los ciudadanos en esta emisión? Bueno, esta noche les traemos el segmento de micrófono abierto en donde salimos a la calle a preguntarle a los guatemaltecos qué tanto conocen del proyecto del Aerometro. La verdad fue un reto muy interesante. Además les consultamos si se animarían a subirse a este tipo de transporte y qué le piden a las autoridades para su seguridad. Bueno, el tema del Aerometro yo sé que va a causar sensación, porque muchos no lo conocíamos y ahora vamos a tener esa oportunidad, pero si nos puedes adelantar algún detallito sobre esta forma de movilidad. Bueno, lo que les puedo adelantar es que tenemos a un invitado experto en uno de nuestros segmentos en SET que nos dará todos esos detalles sobre cómo será la cabina, el precio, en qué tramo se llevará a cabo y por qué se eligieron específicamente estas zonas de la capital. Jimena, algo muy importante para la audiencia es el por qué tocamos el tema en este programa de Guatemala no se detiene, de esta movilidad tan necesaria en nuestro país. Tú que has hecho la investigación, ¿por qué para los guatemaltecos es un tema tan vital, tan toral, tan importante? Bueno, porque cada día cuántas horas perdemos en el tráfico en llegar a nuestro trabajo, a nuestro centro de estudio, y es una necesidad que todos tenemos y justamente por eso les traemos un segmento que se llama El Cronómetro, en donde le preguntamos a otro experto sobre qué otros sistemas de movilidad nos pueden ayudar a aliviar ese tráfico y cuáles son visibles y cuáles no. Pero eso les tenemos todos los detalles en la emisión de esta noche de Guatemala no se detiene. Claro, Jimena no nos quiere adelantar mucho para que usted no se pueda perder este programa que viene precisamente después de Noticiero Guatevisión. Para terminar un poco de hablar contigo, ¿existen más sistemas de movilidad que sean beneficiosos para el país, Jimena? Así es, pero como te comentaba, será en este mismo segmento del cronómetro en donde un experto nos va a comentar de los que sí son viables, porque no todos van a solucionar el problema, y de los que no, ¿verdad? Y que se necesita para mejorar este tránsito en el país. Pues va a ser un programa que no nos podemos perder. Usted por favor no lo haga terminando Noticiero Guatevisión, se queda ahí sentado y ve todo lo que tienen que decirnos en Guatemala no se detiene, en esta ocasión hablando de movilidad y hablando de ese importante proyecto del Aerometro, que bueno, podría ser muy interesante para nuestro país. Jimena, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, el trabajo que haces, y seguramente nos vemos el otro lunes también. Así es. Claro que sí. Y en este momento les quiero invitar a que se quede con nosotros porque tenemos más. Llega este espacio donde usted también es el protagonista y es Guate Reporta. Siempre agradecemos todos los mensajes que usted envía a través de nuestro sistema de Guate Reporta. Y vamos a hablar del que nos envió Eduardo sobre la supuesta falta de mantenimiento de los sanitarios para hombres del Instituto Fleischmann. Las imágenes que vemos en pantalla supuestamente fueron grabadas el sábado del fin de semana pasado. Nuestro televidente nos escribió que el fin de semana estuvo en las referidas instalaciones para cumplir con los exámenes finales del segundo semestre del 2023 de la carrera de profesorado de enseñanza media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mire, y un espectador de un partido de fútbol resultó con varias heridas de bala al ser atacado por un hombre en los graderíos del campo de fútbol de la colonia Llanos de Santa María, San Pedro Ayampuc. La víctima fue identificada como Juan Roberto Chávez, de 38 años. Los bomberos voluntarios lo trasladaron a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. El hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer domingo.
Bueno, y a esta hora de la noche nos da mucho gusto recibir acá en el Z a Paula Osaeta, porque eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Grupo Q, vas a llegar. Presenta. Hola María Luisa, buenas noches. Qué gusto iniciar la semana con ustedes. Quiero contarles que la SAT ha anunciado que incrementará el número del personal operativo en la aduana Tecunumán 1 en San Marcos, debido a la alta afluencia de guatemaltecos que pasa a comprar a México, en donde se desarrollará esta semana la campaña anual de ventas El Buen Fin. Dicho evento ofrece la oportunidad de aprovechar ofertas y descuentos en productos de diferentes categorías, con ventas tanto físicas como en línea, y se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre. Se prevé que unos 40,000 guatemaltecos pasen a hacer sus compras, según datos del sector comercial de México en años anteriores. Mientras el flujo por las aduanas terrestres de Guatemala y México aumenta 40% durante el evento respecto de días normales. El intendente de aduanas, Werner Ovalle, indicó que se aumentará en entre 20 y 25 el número de personal operativo por turno en la aduana Tecunumán 1, ya que dada la masiva asistencia necesitan contar con mayor personal. Y en otros temas quiero contarle que esta semana se conoce como la Semana Global del Emprendimiento, y en Guatemala las cifras de personas que deciden emprender un negocio propio crecen todos los días. Es por eso que programas como AWE del Centro de Emprendimiento Landívar buscan formar a los emprendedores para que tengan éxito. Emprender no es nada fácil, pero en Guatemala muchas personas han decidido poner en marcha su propio negocio, y en muchas ocasiones no investigan si el producto o servicio que deciden ofrecer tendrá demanda o no. Y es que luego de la pandemia muchos emprendieron por necesidad, por la escasez de empleo, y otros porque decidieron ya no trabajar para alguien más. Pero si no se piensa bien, esto puede ser contraproducente. El emprendedor, al verse en la necesidad de un ingreso al día de mañana, o no tienen para pagar la renta, no tienen para pagar sus gastos básicos, entonces van a emprender por necesidad y hacen un emprendimiento bastante básico, bastante tradicional. Y por eso no estoy diciendo que demeritemos ese tipo de emprendimiento, pero básicamente se enfocan en emprender de lo primero que tengan a la mano o lo que saben hacer. Principalmente es comida, un puesto de comida, etcétera. Y eso es lo que los lleva a emprender ya listo para mañana. Y eso deriva a que haya mucha competencia. Entonces, cuando existe mucha competencia, empezamos a pelear por precios, lamentablemente. Es así que llega el famoso Valle de la Muerte, en el que un emprendimiento muere antes de los 2 o 3 años. Si esto pasa, no se desanime. Cada experiencia le ayudará a hacer mejor las cosas en el futuro, tomando las mejores estrategias. Pero para esto es necesario prepararse y recibir capacitaciones. Es por eso que el Centro de Emprendimiento Landívar durante toda la semana hará actividades para los emprendedores. Además, junto a la Embajada de Estados Unidos lanzará el programa AWE para mujeres emprendedoras. Lo que se busca es maximizar y potencializar a las emprendedoras de nuestro país para que puedan visualizar el crecimiento. Nuevamente, el tema de emprender por necesidad es un factor latente, y hay muchos emprendimientos que necesitan ese empujoncito y esa visión para poder salir de la caja. Me gusta llamarle a mí siempre eso de salir de la caja, diferenciándose, aplicando la innovación y reconociendo también como emprendedoras, en este caso, en este proyecto, ese potencial que tienen. La convocatoria estará abierta desde esta semana hasta el 15 de diciembre y es para las guatemaltecas que tienen un emprendimiento ya en marcha o que tienen una idea. El objetivo es apoyar a más de 400 mujeres, y cuando termine el programa, que tiene una duración de alrededor de 6 meses, se elegirá a las mejores para que reciban capital semilla. Y hoy en Hablemos de Dinero conversaremos sobre la importancia de que los líderes identifiquen las funciones críticas en los equipos. Cada posición en un equipo contribuye a los resultados, y al igual que ocurre en el fútbol, los integrantes más visibles, como los delanteros, suelen ser los más celebrados. Sin embargo, no son los únicos cuyo desempeño influye de forma vital en el resultado, pues los defensas y hasta el portero realizan funciones esenciales para las jugadas. Para lograr identificar mejor las funciones críticas, se sugiere recopilar datos que permitan identificar a los trabajadores por ubicación, función y horario. Además, se debe entender los factores contextuales e identificar datos sobre resultados de la unidad, preferentemente un pool de métricas, y en función a esos datos, realizar un análisis para identificar cuáles son las posiciones clave para lograr los objetivos. Espero que esto les sirva en su empresa, verá que tendrá mejores resultados. Nos vemos mañana. Buenas noches. Mire, y los guatemaltecos sienten una gran pasión por los videojuegos, y un estudio ha revelado datos curiosos sobre las edades y preferencias de los jugadores.
La agencia regional experta en Gaming Experience, Replay Latam, lanza el estudio Hallazgos de la cultura de gamers en Guatemala, realizada por ILB Metrics, el cual presenta los resultados de una encuesta que analiza las tendencias, comportamientos, hábitos y preferencias de los gamers en el país. Para la realización del estudio se tomaron en cuenta hombres y mujeres de entre 13 y 55 años de la ciudad de Guatemala, Cobán, Quetzaltenango y otras ubicaciones del país, quienes se identifican como usuarios de redes sociales y de Internet con el perfil de jugadores de videojuegos. Jonathan Hendercott, director creativo de Replay Latam, explica que él inició el proyecto con el objetivo de levantar cada vez más la industria gamer. Según los datos que mostraron en una conferencia de prensa el pasado 9 de noviembre, el estudio demuestra que la mayoría de los usuarios de redes sociales utilizan varias plataformas, siendo YouTube, Instagram, Facebook y TikTok las más importantes, y pasan un promedio de 2 a 4 horas a la semana conectados a canales de streaming. También que los dispositivos más populares para los usuarios son la computadora, el PlayStation 4, el Nintendo y el teléfono celular, y que sus videojuegos preferidos son Call of Duty, Mario Kart, Super Smash Bros., Minecraft y Fortnite. Es importante destacar que solo el 17.1% indicó que pertenece a alguna comunidad gamer, mientras que el 82.9% dijo que no formaba parte de ninguna. En su mayoría, los gamers son personas que trabajan y tienen ingresos recurrentes. José Cont, de ILB Metrics, menciona durante la conferencia de prensa que pensaban que los usuarios mayoritarios eran niños y adolescentes, y que el estudio evidencia totalmente lo contrario. Con información de Ingrid Reyes, reportó Carmina Montúfar. Bueno, y con eso vamos a concluir esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión, agradeciéndole por supuesto su sintonía, invitándole a que nos acompañe mañana en nuestras 3 emisiones y deseándole la mejor de las noches. Hasta pronto.